bendiga. Unos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que mañana más heladita que el Señor nos permite. Debemos darle gracias a Dios porque son pocas las épocas del año en donde podemos tener esta temperatura. Esta mañana quería hablarles de un tema que quizá me ha hecho un golpe en la cabeza a lo largo de quizá los últimos años. Pero el tema es humillados al Señor o por el Señor. Quiero que le presten atención a esas palabras. Hay dos formas en las que nosotros podemos llegar al Señor. Y esto es humillados. Más bien, hay una sola forma de poder llegar al Señor. Es con un corazón humilde, con un corazón humillado, con una receptividad a Él. Alguien altanero, alguien egocéntrico, alguien con autosuficiencia por sí mismo, no puede llegar al Señor porque no puede depender de alguien más, sino de sus propias fuerzas. Pero eso sí, hay dos formas de llegar a eso. Y por eso les hablo esta mañana, humillados al Señor o humillados por el Señor. Para esto vamos a leer la palabra del Señor en Daniel, capítulo 4, versículos del 29 en adelante. Hay un contexto en esta historia y después lo vamos a analizar. Pero Daniel capítulo 4, versículo 29, dice la palabra del Señor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. ¿Cuál era el palacio real? ¿De dónde era? De Babilonia. Pongámosle atención a esas palabras. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y dice el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Cerremos nuestros ojos, amado Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque este día, Padre, tú te has destinado a hablar a nuestros corazones con una palabra, Señor, que puede traer un reto, que puede significar, Señor, un momento de diferencia, un punto en donde nuestra vida puede tornar de un antes a un después. Y esta palabra, Señor, está puesta para que aprendamos a depender única, exclusiva y plenamente de ti. Es por eso que te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiándonos a través de esta palabra, permitiéndonos, Señor, entender, a mí permitiéndome ser lo más claro posible, Señor, lo más práctico posible para que cada uno de nosotros podamos comprender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El corazón del ser humano, desgraciadamente, tiene una afinidad a enaltecerse, a enorgullecerse, a sacrificar todo lo que puede para lograr una meta, a llegar a un nivel, a un estatus, pero tiene la debilidad de que cuando llega a ese punto y tiene la debilidad de que cuando alcanza aquello que quiere, el corazón del ser humano se enaltece, se enorgullece, se engrandece. Y esta es la razón por la cual en diferentes ocasiones dentro de la Biblia el Señor nos presenta ejemplos de humildad. ¿Sí o no? Y con esto creo que todos vamos a estar de acuerdo. Cuando nosotros conocemos a alguien con
una gran posición económica o con un gran estatus o alguien del gobierno o alguien súper importante, pero llega esta persona a un grupo de personas y este se muestra humilde, ¿sí o no? Es lo primero que nosotros notamos. Lo primero que nosotros decimos, hey, qué buena persona es esto, porque tiene todo el dinero del mundo y eso no hace que aquel sea inalcanzable o que aquel sea orgulloso. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que cuando alguien está en un nivel alto, ya sea económico, de lo que sea, se le olvida de dónde ha venido y por esa razón se comporta diferente. Pero nosotros admiramos, inclusive nosotros mismos, admiramos a alguien que teniendo mucho más de lo que aparenta, mucho más o estando en una posición mucho más importante de lo que en ese momento, se muestra con humildad. Y justamente esa es la forma en la que tenemos que venir al Señor, la forma en la que al Señor le agrada que nosotros seamos. Por eso iniciaba diciendo que sin humildad es imposible venir al Señor. Una persona que no reconoce que es pecador o que no reconoce que no se puede salvar a sí mismo o que no reconoce que por sus propias fuerzas no es capaz de lograr absolutamente nada, ni siquiera en esta vida, no puede darle esa posición, ese nivel de importancia al Señor. Y hoy hablamos de un personaje súper importante, Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor llegó a ser el rey que después del imperio romano, el imperio babilonio, fue el más grande sobre la tierra, el más importante. Pero Nabucodonosor en específico, él, para la historia secular, fue uno de los emperadores más malos, de los emperadores más sangrientos, de los emperadores más malos, pero desarrolló tanto su imperio que incluso una de las 7 maravillas del mundo antiguo fueron creadas en este lugar. Es decir, Babilonia llegó a ser el epicentro del mundo. Ahora nosotros pensamos en Estados Unidos y que en Estados Unidos están todas las oportunidades y que en Estados Unidos, pues imagínense en esa época un Estados Unidos que va conquistando todo el territorio hacia abajo, todo el territorio a sus lados y se lo va adjudicando a sí mismo. Pues esto era Babilonia. Babilonia era el lugar en donde había riquezas, en donde había prosperidad, en donde incluso la arquitectura era algo sorprendente. Pero había un emperador muy malo. Recordemos algunas cosas que hizo este emperador. Este emperador llegó a lo que era el pueblo de Israel, la tribu de Judá, y se lo llevó cautivos. Dice que al rey de esa zona, que era Joacim para esa época, se lo llevó preso y con él se llevó a unos familiares de ellos, ¿sí? Que eran Daniel y tendría a Sadrach, Mesach y Abednego. A estos les cambiaron el nombre y se los llevaron a Babilonia, pero estos personajes comenzaron a brillar con su luz propia. Todos sabemos quién era Daniel y sucedió que cuando ellos estaban en este territorio, Nabucodonosor fue proclamado un dios. Se le hizo una estatua y era en esta estatua que todas las personas tenían que adorar. ¿Qué pasó con estos hombres que habían sido llevados cautivos? Se negaron. ¿Cuál fue el castigo que se les puso? ¿Algunos recuerdan qué les pasó a Sadrach, Mesach y Abednego? Los metieron a un horno y que dice que lo calentaron 7 veces más. Pero cuando estaba adentro, pasó que adentro del horno ya no solo estaban aquellos 3 jóvenes, sino que había un cuarto en medio de ellos. Pues este era Nabucodonosor. Era un emperador grande, pero así como grande, malvado. Y ya en una ocasión,
había tenido Daniel que interpretarle sueños, pero aquí en el capítulo 4 se nos vuelve a hablar de una situación parecida. Si vamos al inicio del capítulo 4, dice en el versículo 1, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Cuando leemos el libro de Daniel, todos estamos seguros que Daniel fue el escritor de todos sus capítulos y versículos. Pero este capítulo específico no fue escrito por Daniel. Este capítulo específico fue escrito por nada más y nada menos que Nabucodonosor. En las cartas en la antigüedad, bueno, ahora nosotros cuando enviamos un currículum o una carta, al final nosotros le ponemos el nombre y nuestra firma y demás. Pues en esta época las cartas, lo primero que se decía era quién la enviaba. Y veamos quién dice que la enviaba. Nabucodonosor, que era el rey. Y se le está enviando, dice, a todos los pueblos y naciones de la tierra. Es decir, hasta ahorita lo que vamos a leer o la historia que vamos a desarrollar es escrita por puño y letra o hablada de los mismos labios de Nabucodonosor. Es decir, lo vergonzoso que vamos a ver a continuación, lo malo que vamos a ver a continuación, fue narrado por el mismo que lo tuvo que vivir. ¿Cuándo? Cuando reconoció una verdad. Si seguimos leyendo este capítulo, vamos a leer que Nabucodonosor tuvo un sueño, una visión. Una visión es un sueño vívido, un sueño que se recuerda al día siguiente como que si hubiera pasado realmente y no se le olvida ningún detalle. Pues este hombre tuvo una visión, un sueño, en donde veía un árbol que era tan gigante que llegaba hasta el cielo. Imagínense eso. Y dice que este árbol era tan grande que se veía desde todos los confines de la tierra. A donde quiera que se fuera, ese árbol se veía. Imagínense el tamaño de ese árbol. Y sucede que en esa visión veía este árbol, pero sucedía que cuando se veía esta edificación, había un mensajero que era enviado y que decía que el árbol debía ser cortado. Dice que este árbol era tan grande que todos los animales, todos los pajarillos venían y se posaban sobre él. Es decir, servía como refugio para todos los pajaritos de la tierra. Todos se posaban en él. Y se dio un edicto que tenían que ser cortado, talado. Pues dice que el mismo Nabucodonosor llamó a magos, a astrólogos, llamó a sabios y llamó a todos los que pudo, y ninguno de ellos le pudo dar la interpretación del sueño. Esto es la repetición de la historia, lo que vimos en los primeros capítulos de Daniel. Justamente lo mismo pasó, había un sueño, nadie se lo pudo interpretar. Pues ahora viene y pensó, después de llamar a 10,000 personas que no le pudieron interpretar el sueño, pensó en Belsasar, pensó en Daniel. Lo mandó a llamar y le comentó lo que en el sueño había sucedido. En el versículo 10 dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver de todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente, decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto,
váyanse las bestias que estén debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Es decir, iba a ser talado el árbol, pero dice que cuando fuera talado, sus raíces iban a quedar en la tierra, dice. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias, sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y construye sobre él al más bajo de los hombres. A todo esto, él está comentando su visión. Daniel solo está escuchando y dice ahí que hizo un silencio Daniel de 1 hora. Dice que sus pensamientos lo atormentaban. Estaba él pensando en lo que acababa de escuchar y luego le da la interpretación del sueño. Versículo 20, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en quien había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey. Esto, hermanos, es para la época de Babilonia, para la época de estos reinos, la idea siempre era que su territorio se engrandeciera, se ensanchara, es decir, ir conquistando pueblos, ir conquistando naciones. Digamos que hoy nosotros tenemos un mapa ya estructurado de hasta dónde llega cada nación. Pues en esta época la idea era que el más poderoso conquistaba las tierras de alrededor. Por eso le dice que él era como un árbol que crecía, frondoso, y dice que debajo de él todas las bestias del campo y todas las aves anidaban. De su fruto se alimentaban. Quiere decir que gracias a este mismo imperio, a este mismo reino, todas las naciones del alrededor subsistían. Gracias a ellos comían, gracias a ellos sobrevivían. Todos llegaban y se acogían a este árbol y a depender. Y ya el Señor le dio la interpretación a Daniel y le dijo, ese árbol simboliza no al reino, simboliza a Nabucodonosor. Específicamente el hombre Nabucodonosor era lo que simbolizaba este árbol. Pues sucede que tras todo eso, podemos analizar en el capítulo 2, versículo 37, que Dios a todos nos da un mensaje y a todos nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Todos conocemos esta palabra, ¿verdad? Veamos lo que dice en Daniel capítulo 2, versículo 37. Tú, oh rey, aquí está hablando Daniel y le está hablando a Nabucodonosor. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Aquí estaba hablando en la visión anterior. Pero esto es lo que Dios le había dicho a Nabucodonosor. Prestémosle atención a esto. A través de Daniel, el Señor le había dado un mensaje. Y este es el que les quiero dar yo esta mañana. Todos lideramos de alguna manera. Todos gobernamos algo de alguna manera. Y si no, a todos nos toca gobernar, o ya sea en la casa, o ya sea en el trabajo, o ya sea en
de cualquier manera o en el liderazgo dentro de la iglesia. Puede que gobernemos cosas seculares, pero hay algo que el 100% de los que estamos aquí tenemos que gobernar, y es a nosotros mismos. Puede ser que no tengamos un gobierno porque no somos papás de familia, o porque no tengamos una casa que mantener, o porque no somos jefes en un trabajo. Puede que usted al día de hoy me diga, yo no gobierno en nada, yo solo soy una persona que soy gobernada. No tengo ningún rol de gobernanza. Pues nosotros en nuestra vida sí tenemos un gobierno. Nosotros en nuestra vida sí tenemos que tomar decisiones. Sí tenemos que gobernar a veces en contra de aquello que queremos. A veces tenemos responsabilidades que cumplir y recibimos una invitación, y cuando recibimos esa invitación queremos a toda costa ir porque queremos, pero sabemos que tenemos una prioridad. Todos aquí tenemos una razón, un motivo o algo en que gobernamos. Pues Nabucodonosor en específico era alguien lleno de poder, lleno de dominio, lleno de reconocimiento. Y quiero decirles algo: el ser humano no está hecho, desgraciadamente, para estar en lugares de preeminencia y mantenerse bien o estable. Han habido personas reconocidas, personas famosas, gobernantes que han recibido tanto poder que ese poder ha llegado a corromperlos. Hay personas que han llevado a recibir tanta fama a nivel mundial y que al final del día lo que quieren hacer es suicidarse. El hombre, desgraciadamente, aunque llega a lugares de preeminencia, aunque llega a lugares de poder, el hombre no está hecho para controlar aquel poder que se le ha dado, desgraciadamente. Y ayer, todos sabemos que ayer había un concierto bien famoso de una persona bien famosa. Ha sido un concierto, hermanos, que ha paralizado al país casi. Un concierto, yo no sé si vieron la foto de la cantidad de policías y soldados que había afuera del estadio. Eso era bestial. Era algo que creo que no habíamos visto. Es decir, un concierto es algo en donde a algún empresario se le ocurre traer a un cantante o a un artista y cobra porque sea ese concierto. Pero aquí, no sé si se fijaron, pero el mismo Estado, el mismo gobierno se ha encargado de detener y paralizar todo alrededor de este concierto. El problema es que estos lugares, estas posiciones, estos momentos, estos lugares de reconocimiento son, ¿qué podría decirlo? Creo que llenan el corazón de forma momentánea de una persona, el ser reconocido, el ser famoso, el obtener riquezas, el que todo se paralice a su alrededor, es algo que momentáneamente calma el corazón de una persona. Pero ¿qué pasa con el poder y el reconocimiento y el dinero? Siempre se quiere más, siempre se quiere más, siempre se necesita más. Es una sed que no se puede saciar, es un hambre que no se puede llenar. Y eso es lo que le pasó a Nabucodonosor. Este ejemplo, hermanos, que estamos viendo ahora es el ejemplo de un gobernador grande de una tierra, pero que si nosotros lo analizamos bien, puede representarnos a nosotros. Dice aquí que Nabucodonosor había recibido un mensaje, que él era un rey, que era importante, que sobre él iban a estar todas las personas gobernadas. Pues viene la interpretación del sueño, dice que el árbol y la visión que vieron era Nabucodonosor y que él era el príncipe, el rey de Babilonia. Y bueno, se le dio la explicación, le dijo a Daniel: si tú eres el árbol, lo que representa el hecho de que lo van a talar es que tu reino se va a perder.
Y miren en el versículo 27 dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Este es Daniel dándole un consejo al rey Nabucodonosor. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel está diciendo, Nabucodonosor, arrepiéntete de tus pecados. Nabucodonosor, hoy el Señor te ha dado un mensaje directo y claro a tu vida, a una palabra que no tiene duda alguna de que va a suceder. Pero yo te aconsejo, arrepiéntete. Esto, hermanos, es el mismo llamado que nosotros recibimos domingo con domingo. Es el mismo llamado que recibimos a veces pasando o los Reels o los TikTok, que vemos algún mensaje bíblico llamándonos al arrepentimiento. Es el mismo mensaje que está vigente para usted y para mí. El Señor viene y nos dice el mismo consejo que le dio Daniel a Nabucodonosor. Arrepiéntete de tus pecados y esto prolongará tu tranquilidad. Pero desgraciadamente el problema de nosotros es que olvidamos muy rápido la palabra del Señor. A Nabucodonosor ya se lo habían dicho en el capítulo 2. Y vienen en este pasaje del capítulo 4, vienen y le vuelven a decir exactamente la misma palabra. Pues bueno, hoy sí vamos al pasaje que nosotros leímos. Versículo 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Este es el punto en donde todo se quiebra en la historia de Nabucodonosor. El rey más importante, del reino más importante, de la historia después después de los romanos. Babilonia representa, hermanos, literalmente todo el poder y toda la fuerza de este mundo. Aquí en esta tierra está el río Éufrates. ¿Qué representa el río Éufrates? Hasta cierto punto una cárcel de 4 seres vivientes poderosos. Nosotros lo vemos eso en Apocalipsis. Imagínense lo que está debajo de Babilonia. Dice en Apocalipsis 9:13 dice, y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Yo sé que Apocalipsis a muchos de nosotros nos encrispa la piel o nos pone nerviosos o nos hace sentir asustados de lo que va a ocurrir. Pero lo que aquí está plasmado, hermanos, son cosas que van a suceder y va a haber un día en el que estos ángeles que están en el mismo lugar, en el mismo territorio de Babilonia, que ahora se conoce como Irak, a la par del río Éufrates, dice que van a ser desatados. Estos son ángeles, hermanos, ángeles de los que perdieron su dignidad, de los ángeles que que se rebelaron contra Dios. Y dice que son tan poderosos que son capaces entre ellos 4 de aniquilar a la tercera parte de la tierra. ¿Qué representa a Babilonia o qué representa esto? Representa todo
lo malo, lo negativo. Veámoslo así. ¿Qué representa Babilonia? Representa el sistema de este mundo. El sistema de este mundo nos quiere decir que en el grado en donde está Yared, en el grado en donde está Daniel, el sistema de este mundo nos quiere decir que a ellos les tienen que enseñar que ellos pueden elegir si son niños o niñas. El sistema de este mundo eso nos quiere decir. El sistema de este mundo nos quiere decir que no importa a quienes dañemos o a quienes, por sobre quienes pasemos para alcanzar nuestras propias metas. Eso quiere decir el sistema de este mundo. El sistema de este mundo nos quiere decir, enfócate en ti mismo. Tú eres, hasta cierto punto, tú eres Dios. Tú eres lo más importante. No dejes que nadie se interponga entre tú y tus sueños, no importando lo que está a nuestro alrededor. Y ese sistema de pensamientos ha creado una sociedad en donde no es malo lo que hizo una mujer de Puerto Rico hace unos años, si no mal recuerdo fue de Puerto Rico. Vino y dejó unas pachas servidas para su hijo y una comida servida para su hijo, que era un bebé, y ella se fue a otro país. Y el niño terminó muriendo de hambre. Porque el sistema de este mundo nos dice, ustedes son lo más importante. No dejes que nada se interponga entre ti y tus sueños. Ese es el sistema de este mundo. Y entonces Nabucodonosor formaba parte del sistema de este mundo y llegó al punto de decir, con mi propia fuerza, con mi propio poder y para mi gloria y majestad he creado esto. Pero todos sabemos lo que sucedió. La palabra del cielo viene, le dice, Nabucodonosor, tu reino ha sido quitado de ti. Es más, este hombre llegó a vivir entre las bestias, entre los bueyes. Vivió literalmente como un animal. Este es el punto, hermanos. A veces el reconocimiento y el poder, sobre todo el poder, llega a sacar en nosotros lo más negativo. Y pensaba en algunos ejemplos de personas que habían llegado a un poder alto. Pensemos en, por ejemplo, estábamos viendo hace un par de semanas un documental acerca de Pablo Escobar, creo que se llama. Pablo Escobar, ¿verdad? Pablo Escobar, la forma en donde literalmente él gobernó Colombia. O sea, saben que le hicieron una cárcel, o más bien esto me dejó a mí impactado. Se hizo una cárcel que era una mega mansión para que él mismo estuviera preso y él mismo puso a quienes lo iban a guardar. O sea, él hizo su propia cárcel, que era una mansión que era de lujo, que tenía todo lo que necesitaba, y él mismo puso a los soldados que lo iban a cuidar. Esa era su cárcel. Literalmente gobernó. Hablemos del Chapo Guzmán, hablemos de Hitler, hablemos de Stalin, hablemos de gente que llegó a un nivel de poder y han terminado en cloacas, han terminado escondidos, han terminado suicidándose, han terminado bajo los mismos gobernados siendo asesinados en la ciudad. La gente que sube mucho y que llega muy alto y se corrompe y el corazón se les corrompe, terminan de esta forma como bestias del campo. Y a veces, hermanos, nosotros somos esto. Porque el Señor viene y da oportunidades, el Señor viene, da trabajos, el Señor provee una casa, el Señor provee un carro, y en el momento en el que nosotros lo recibimos, venimos y decimos, no, hoy no voy a ir a la iglesia. No tengo por qué darle de mi devoción diaria al Señor. No, voy a amanecer este día, me voy a levantar, voy a comenzar el día sin orarle, sin pedirle nada al Señor, sino que lo voy a comenzar yo mismo. Es decir, estamos diciendo las mismas palabras que este mismo Nabucodonosor. Yo mismo edifiqué,
yo mismo voy a comenzar este día con mis propias fuerzas, a hacer mi trabajo con mis propios clientes, en mi propio trabajo, y yo voy a hacer las cosas que hoy necesito y voy a ganar mi dinero. Yo. Y no recordamos al Señor. Y no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Que en el transcurso del día, cuando realmente no nos encomendamos al Señor, nos comportamos como bestias. Alfredo allá por el Constitución, un día de estos, venía en el carro y un men me venía a pitar y pitar. Yo no me podía ni mover porque estábamos en una cola interminable. Pero cabal, uno siente que ha sido aquello que uno ni siquiera se ha acordado del Señor, así como, hey, gracias Dios por este día, por comenzarlo, Señor, ayúdame a que dé el primer paso, el segundo paso, Señor, y bla, bla, bla. Nada, ni siquiera eso, uno se acuerda y de repente uno mismo se comporta como estas bestias y se pone a pelear en la calle con uno que le va pitando. Es que literalmente, hermanos, el día que usted comience sin darle gracias al Señor, sin dedicárselo al Señor, ese día usted se va a convertir en una bestia. Y no se pregunte, ¿y por qué no puedo controlar mi carácter? ¿Y por qué no aguanto ni siquiera nada? ¿Y por qué no puedo ver a un niño ni siquiera sentado y ya comienzo a pelear y a pelear y a pelear? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué soy así que no me puedo controlar a mí mismo? ¿Saben por qué? Porque igual que Nabucodonosor, hemos llegado a convertirnos en bestias. ¿Por qué razón? Porque no le hemos dado el lugar al Señor que se merece. Al inicio de nuestro día, glorificándole, dándole gracias. Si usted no pudiera mover ni su pie derecho, ni su pie izquierdo, levantarse y cada día usted se levantara orándole al Señor para que le ayude a mover sus pies, su vida comenzaría diferente. Su temperamento va a ser diferente el día que usted decida iniciar el día dándole gracias al Señor, poniendo el nombre de Él en alto, dándole su lugar a Él, meditando en su palabra. El día que usted comience así, su temperamento va a ser completamente lo contrario de lo que usted es normalmente. Y es por eso que el Señor nos dice, es cierto, no somos Nabucodonosor, no somos el presidente de la República de El Salvador, ni somos Shakira, no tenemos a toda esa gente detrás de nosotros, pero usted es responsable de lo que pasa en su vida espiritual a diario. Usted sí gobierna su vida espiritual. Y si usted no quiere vivir justamente como una bestia del campo, ¿verdad? No como una bestia. Si usted no quiere vivir como una bestia del campo, si no quiere vivir instintivamente, si no quiere vivir solo por reflejos, reconozca que es Dios quien le da todo lo que tiene. Reconozca que es Dios quien le permite a sus hijos, que sus hijos se levanten, que le permite tener una casa, que le permite tener comida, que es Él el que le ha permitido el trabajo que usted tiene, que es gracias a Él que tiene el vehículo en el que usted puede salir y movilizarse hacia un trabajo que Él mismo le ha proveído. Todo eso es de reconocerlo a diario, porque si no lo reconocemos a diario, nos comenzamos a creer que nosotros mismos lo hemos alcanzado y lo hemos logrado, y el día que eso pase, nos convertimos en esto. Dice que sí, así estuvo él. Así estuvo él por 7 años. Dice, versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace su voluntad. Perdón, versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿A dónde alzó sus ojos? Al Señor. Estoy hablando de un hombre idólatra, hermano. De un hombre asesino, de un hombre que aniquiló los pueblos que estaban a su alrededor. De ese hombre estoy hablando y son sus palabras las que están plasmadas aquí. Escuche con atención. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y dice, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él
hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué mensaje? Comencé diciendo esto. ¿Humillados al Señor o humillados por el Señor? Hay dos posibilidades. Al Señor solo se viene con humildad. Y quiero decirle algo, usted es escogido desde el hecho que está aquí. Usted ha recibido el mensaje del Señor, usted ha aceptado al Señor Jesucristo. Eso quiere decir que de una o de otra manera el Señor lo va a llevar a sus pies. Ahora, ¿cómo queremos llegar? Con humildad ante el Señor, reconociendo diariamente que Él ha sido quien nos ha puesto. Hace unos días platicaba con mi jefa favorita y me decía unas palabras interesantes. Hablábamos acerca de la organización, de las farmacias, de que literalmente, hermanos, estoy hablando en serio, alrededor del seguro en todo el país. O sea, hay una gran cantidad de medicamentos que no hay, pero una gran cantidad de medicamentos que no hay. Y entonces yo hablaba con ella porque a veces nosotros le decimos a la gente, mire, cree que puede ir a tal lugar porque en este lugar hay. Pues el 100% de las cosas que no hay en los demás lugares, hay en donde ella está de jefa. Entonces yo no entiendo, le digo yo, o sea, a todos se les acaba, todos no tenemos, todos decimos no hay, las personas se enojan con nosotros, nos gritan y nos dicen, ustedes son unos ladrones, se roban el medicamento, yo les pago y ni siquiera una bolsa me pueden dar. Eso es lo que me dicen a diario a mí, porque como no tenemos medicamentos, ni tenemos bolsas, ni estamos mal en ese sentido. Pero sucede que cuando van a la farmacia de ellas, de todo hay. De todo hay. Y entonces me decía una palabra que es la que hizo eco y es la que ha estado haciendo eco y es la que ha estado pensando. Y me dijo, lo que pasa es que esto necesita organización. Entonces yo soy una persona que siempre está pendiente de las cosas, siempre está fijándose en qué hace falta, en prever las cosas con anticipación. Y yo le dije, vaya, entonces vos podrías ser la jefa de todos los lugares y a vos todo te saliera perfecto. Sí, ¿por qué? Porque yo soy organizada, me dijo. Y entonces aquellas palabras me han hecho eco, porque es cierto, la mayoría de cosas en las que nosotros pensamos que somos buenos son nuestras fortalezas, nuestros talentos, nuestras habilidades, aquello que nos queda bonito, aquello que podemos hacer, aquello que nos queda rico, si es en la comida, aquella organización, lo bueno que somos para los números, lo bueno que somos para el dinero, aquellas fortalezas a veces nosotros nos jactamos de ellas, nos confiamos de ellas, sabemos que somos buenos para aquella cosa, pero a veces en eso olvidamos que quien nos ha dado ese talento, esa habilidad, esa destreza, esas capacidades, esa inteligencia, ese sazón, ha sido el Señor. Y que de Él depende todo. Y que sin Él, nada de lo que tenemos tuviéramos. Ninguna posición. Dice que todo dominio, todo gobierno, toda cosa y potestad en la tierra ha sido dada por Él. Todo. El hecho de que usted sea papá o mamá de alguien,
o el hecho de que usted tenga un puesto en cierto nivel sobre otras personas, dice que el Señor lo da. Por pequeño que éste sea, o por minúscula la autoridad que tengamos, dice que el Señor lo ha permitido. Y que porque el Señor lo ha permitido, nuestro único deber es reconocer que Él está sobre todas las cosas. Quiero que cerremos nuestros ojos y analicemos y pensemos esto. ¿Qué tanto de lo que yo he logrado, qué tanto de lo que he alcanzado, qué tanto de lo que el Señor me ha permitido, yo he reconocido que viene de su mano? Vamos más profundo. ¿Qué tanto lo que cada día vivo lo encomiendo en las manos del Señor? ¿Qué tanto dependo yo de Dios? ¿Qué tanto inicio mi vida, mi día, mi hacer, mis proyectos, mis deseos, mis sueños, reconociendo que es Él el soberano sobre todas las cosas? Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este día reconocemos, Señor, tanto a nuestras autoridades como la posición de autoridad que tú nos has dado. Esa posición que tú nos has dado como cabeza de hogar, esa posición que tú nos has dado como padres de familia,